la mañana. Hablemos del proceso constitucional porque esta jornada se retoman las reuniones entre los partidos políticos con una propuesta del oficialismo sobre la mesa respecto a los mecanismos del proceso constitucional. Esa es para la respuesta ahora de Chile Vamos, principalmente respecto a si buscan o no un órgano redactor que sea 100% electo. Bastián Liobetich nos va a contar todos los detalles. Hola Bastián, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Órgano 100% electo, paritario, con 134 constituyentes, 9 de ellos presentes a escaños reservados. Vamos a tener que mejorar ese contacto con Bastián para poder revisar lo que es la previa de lo que va a ser esta nueva reunión en relación al proceso constitucional y lo que se ha avanzado, lo que no se ha avanzado, la mesa paralela y todos los otros anuncios y temas que están girando en torno a esta instancia. Esta reunión es en una hora más, comienza en una hora más en la sede en Santiago del Congreso Nacional, en el marco de estos diálogos para un nuevo proceso constituyente, una mesa ampliada que debería reunirse recién el próximo jueves, pero hoy corresponde el encuentro bilateral, o sea, oposición y oficialismo más la DC, quien también ha sido llamado el Grupo de los 8, aunque en realidad reúne a más de una decena de dirigentes desde la UDI hasta el Partido Comunista. Eso es lo que se va a realizar a partir de las 10 de esta mañana. Claro, vamos a revisar antecedentes respecto de lo que ya se sabe en relación a esta reunión y las expectativas. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que es Raúl Soto, ayer decía que hasta ayer mismo, domingo, era el plazo para hacer las observaciones al documento de las bases constitucionales. Por lo tanto, decía en la multilateral de hoy, espero se pueda ir consolidando esta etapa y pasar la definición sobre una fórmula para garantizar su cumplimiento y respeto respecto de este árbitro, ¿no? Esta instancia que vigile o supervise finalmente el trabajo de esa nueva instancia constitucional. Con esas definiciones, decía, será más fácil consensuar un mecanismo u órgano o bien dos opciones que se puedan plebiscitar, manifestaba. Ahora, es bien curioso todo esto porque, Catherine, porque resulta que algunos dicen el órgano debería ser el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, que pero puede irse. No. Puede quedar fuera finalmente. Lo que pasa es que dentro de los 12 puntos no está el Tribunal Constitucional. Y algunos con cierta perspicacia decían, claro, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, ¿a quién fiscaliza? Al Congreso, a los parlamentarios, fundamentalmente. Y por lo tanto son los parlamentarios los que están estableciendo estos puntos y por lo tanto no establecieron nada respecto del único órgano que los fiscaliza. Efectivamente. Bueno, vamos ahora sí, ya hemos retomado el contacto, mejorado la comunicación con Bastián Liobetich. Bastián, te escuchamos. Ahora sí. Sí, les comentaba principalmente sobre esta propuesta que ya está sobre la mesa por parte del oficialismo y que va a ser quizás el motivo por el cual se van a retomar las conversaciones por parte de los partidos políticos, principalmente durante esta jornada, que es precisamente revisar y discutir respecto a los mecanismos. ¿Cuál es la propuesta principalmente respecto de lo que han acordado el oficialismo junto a la democracia cristiana a nivel institucional? Estamos hablando, sabemos que hay una división importante en ese partido, pero al menos a nivel de partido, a nivel institucional, se unen a este acuerdo del oficialismo y presentan esta propuesta que respecto a los mecanismos propone, por ejemplo, un órgano 100% electo, paritario con 134 constituyentes, 9 de ellos escaños reservados, un comité de expertos de no más de 30 personas, se habla de 25 incluso, y 6 meses de duración del proceso constitucional. Esa es la propuesta del oficialismo, más la democracia cristiana respecto a cómo se debe conformar el nuevo órgano que va a redactar la nueva propuesta de texto fundamental y que se va a discutir, decíamos, durante esta semana en una serie de reuniones que parten hoy, extraoficial, eso sí, entre las distintas colectividades, esperando además la contrapropuesta por parte de Chile Vamos, que debe dar a conocer en los próximos días y que ya ha criticado el documento que recibieron del bloque del gobierno junto también a la democracia cristiana, lo decíamos. Vamos a escuchar en esa línea al jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Andrés Lonton, que dijo que esto busca repetir los errores de la convención anterior, y el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que sostuvo que esta propuesta no es una imposición, que se va a conversar por supuesto cada uno de los puntos.
tienen el ánimo de embarcarnos en un proceso muy similar al que nos llevó al contundente triunfo del rechazo el 4 de septiembre. Pareciera ser que no tienen mucho ánimo de llegar a acuerdos. Nosotros hemos hecho una propuesta para seguir conversando. Acá no hay un ultimátum, decir, mira, o toman esta propuesta o nada. Y estamos esperando la respuesta de Chile Vamos. Las conversaciones siguen, nadie ha tenido la voluntad de pararse de la mesa, ni mucho menos. Sabemos que esta semana se va a retomar, o podríamos decir se va a comenzar oficialmente el diálogo respecto a los mecanismos. Decía retomar porque ya se ha hablado un poquito quizás por encima respecto a cómo se va a conformar el nuevo órgano, pero ya comienza de lleno la discusión sobre este tema, y la base de este debate estará en si el órgano que va a redactar la nueva propuesta constitucional debe ser 100% electo o no. Y esto se une también directamente a la discusión que se debe tener respecto al rol que va a tener el comité de expertos, que su inclusión está transversalmente acordada, pero que hay algunos que plantean que tenga solo un rol de acompañamiento, es decir, solo voz, solo aconsejar, y otros que tengan voz, acompañamiento, pero también voto. La sensación oficialista es que en Chile Vamos cada vez están más alejados de la idea de que el órgano sea 100% electo, y así lo planteó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Veo que cada vez la derecha está menos abierta a tener un órgano 100% electo. Entonces lo que nos interesa es tener una nueva constitución, tener este órgano electo y que sea lo más representativo de la diversidad de Chile. Por lo tanto, esa va a ser nuestra postura, de la cual no hemos abdicado, pero también tenemos que estar abiertos a escuchar cuáles son las otras opciones. Vamos a escuchar ahora al diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que aclara que ninguna idea es descartada, que todas las opciones se deben debatir, no se debe eliminar ni la idea de un órgano 100% electo, ni uno que se conforme también por o de manera mixta. Vamos a escuchar. No descartamos ni la 100% electa, ni la 50-50, lo que sí tenemos como ejemplo reciente la convención que fracasó, de que aquí vengo yo con hoja en blanco a refundarlo todo. Alejémonos de esa, pero tengamos igualmente mucha democracia y mucha legitimidad política. Así sigue la discusión respecto al proceso constitucional. Vamos a escuchar al Partido de la Gente, que parece que se olvida, pero sigue dentro de las conversaciones, tienen su propia propuesta. Ya sabemos que buscan un plebiscito de entrada con voto obligatorio, pero si se van derechamente a la discusión respecto al mecanismo, también tienen una idea, y es un órgano mixto. Vamos a escuchar en esa línea al diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Nuevamente vemos que el duopolio no escucha a la gente. La postura del Partido de la Gente siempre ha sido clara. La idea es no repetir los mismos errores de la Convención Constitucional anterior. Debemos escuchar a la ciudadanía para que no volvamos a repetir los bochornos del proceso anterior. Bueno, lo decíamos, a las 10 de la mañana vuelven a reunirse todos los partidos de manera extraoficial. Lo van a hacer mañana, lo van a hacer pasado mañana. El jueves ya una reunión oficial, estas lideradas por los presidentes de la Cámara y el Senado, para continuar también oficialmente con el diálogo constitucional. Les digo desde ya, y ya lo veníamos comentando, difícilmente se va a cerrar un acuerdo en este mes, y así derechamente lo han descartado personeros de Chile Vamos. Catherine Tomás. Muchas gracias, Bastián. Buen día. Chao, Bastián, hasta pronto. Varias cosas. En Radiograma habíamos dicho hace ya algunos días que la situación estaba más compleja, incluso cuando se daban señales optimistas. ¿Te acuerdas tú, Catherine, hace algunos días? Señales optimistas de que esto se iba a solucionar, que se había avanzado mucho, pero nosotros teníamos otra información en el sentido de que en la interna el asunto estaba más complejo, más allá de que las conversaciones han sido amables, han sido conversaciones educadas, pero que las posiciones todavía estaban lejanas y además que faltaban muchos puntos por acordar. ¿Qué se ha señalado? Se ha señalado por parte del oficialismo, principalmente del socialismo democrático más la democracia cristiana, que se presentó un cronograma y que están esperando por parte de la derecha una respuesta a ese cronograma. En declaraciones del fin de semana, en el diario El Mercurio, de Paulina Bodanovich, que es la presidenta del Partido Socialista, ella dijo: nosotros, el oficialismo, hemos señalado un cronograma de trabajo que parte con elecciones en abril, y para que esa fecha sea posible, de acuerdo a los plazos que ha señalado el servicio electoral, tiene que celebrarse este acuerdo a más tardar en noviembre. Por lo tanto, ese sería el plazo máximo, noviembre, para que todo haya un plebiscito de salida el próximo año, el 2023, y por lo tanto hay un texto constitucional aprobado
por la ciudadanía el próximo año, si no, todo se atrasaría. Y lo otro es que evidentemente que hay tanta desconfianza, porque la palabra desconfianza hay que ponerla, yo diría que en mayúsculas, que incluso se están estableciendo los famosos bordes, abandonando la idea de la hoja en blanco. Y estos bordes son principios bastante elementales, como que va a haber 3 poderes del Estado, como que va a haber Estado de Derecho, cosas que en una constitución debieran ser cuestiones obvias, pero parece que en nuestro país y en el proceso constitucional estas cosas no son obvias. Pareciera increíble que principios del constitucionalismo clásico tengan que ser negociadas. E incluso más, se ha dicho que tiene que haber alguien que vele para que el acuerdo se cumpla. Está en la desconfianza que tiene que haber un árbitro, porque podría ocurrir que alguien estuviese dispuesto después en la práctica a no cumplir con estos principios generales. Entonces se habla de quién, del mismo Senado, ¿no? Que el Senado sea. Otros hablan de la Contraloría General de la República. Y ayer Paulina Bodanovich en el diario El Mercurio dice que sería favorable al Tribunal Constitucional. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que personas del oficialismo que criticaron tan ácidamente al Tribunal Constitucional, incluso que estuvieron dispuestos a una carta constitucional, la que fue rechazada, que prácticamente cercenaba una enorme cantidad de facultades del Tribunal Constitucional, ahora estimen que podría ser el árbitro constitucional? ¿Por qué este cambio de posición tan violento? Bueno, por una sola razón. Porque el presidente Gabriel Boric nombró a 2 juezas en el Tribunal Constitucional que son afines al oficialismo. Y por lo tanto ahora tienen mayoría. Y por lo tanto también aquí hay un cálculo político, más que un cálculo meramente del árbitro que le dé garantías a todos. Es increíble todo esto, y esto no quiere decir que el Tribunal Constitucional antes haya estado bien constituido, pero al final se lo reparten igual y siguen con las mismas prácticas. Muy notable lo que señaló ayer Paulina Bodanovich, porque ahora el Tribunal Constitucional pasa a ser podría ser una especie de árbitro en toda la batalla constitucional. Y por otra parte, en declaraciones del fin de semana del diputado y secretario general de Renovación Nacional, de Diego Chalper, él decía que sí estaban de acuerdo, ojo, que esto tenía que terminarse el 2023, y en eso hay una especie de concordancia entre el oficialismo y ese sector de la oposición. Por lo menos no está ahí el Partido Republicano, que tiene otras pretensiones. Y en cuanto al árbitro, otra vez, no saben cuál podría ser el árbitro, están pensando, podría ser el Senado, dice. Y en cuanto a la conformación de la convención, podría ser mixta. Chile Vamos no tiene una posición tomada, estamos conversando con nuestras bancadas. Para nosotros sí es una línea roja, atención, que haya bordes institucionales y que cualquiera sea las personas encargadas de redactar la nueva Constitución tengan la posibilidad de hacerlas efectivas. Nuevamente, un árbitro. Nuestra convicción es que el poder constituyente hoy está en el Congreso, y si ese poder se le delega a alguien, no es de toda lógica, es de toda lógica que el mandante pueda decirle a su delegado que tenga que ceñirse a ciertas bases. Por eso el que sea el Senado, el Congreso o una mixta de Constitución es una buena opción. Por lo tanto, en la derecha todavía ni siquiera hay una opción de cómo tendría que ser la convención constitucional. Se dice, Catherine, que incluso en el Partido Socialista se están abriendo una comisión mixta, que la proposición de 125 convencionales es una proposición más bien con el tejo pasado, y que podrían negociar una disminución. La derecha quiere 50, al igual que el número de integrantes del Senado. Por ahí está la discusión. Claro, lo que reclama también una parte importante del oficialismo en esta discusión es que la derecha reacciona, no es propositiva finalmente respecto de lo que quiere, sino que dice lo que no quiere cuando se le presentan alternativas. Pero bueno, esa es la discusión de los políticos. Hablemos de lo que eventualmente piensa la ciudadanía en base a las encuestas que se han estado conociendo en las últimas horas respecto en particular del tema constitucional. Ayer el diario El Mercurio, a cuenta de una encuesta de la Universidad del Desarrollo en relación, por cierto, al proceso constitucional, 40 días después del plebiscito del 4 de septiembre, y esta da cuenta de varios datos bien interesantes. Por ejemplo, que el 60% de los encuestados sigue queriendo una nueva constitución. Esto de acuerdo con, ya les decía, la última encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que se realizó entre los 12 y 13 de octubre pasados. El mismo estudio señala que, en cambio, el 33%
33% prefiere seguir con la actual carta, 33%, pero reformada por el Congreso y sometida posteriormente a plebiscito. La necesidad de una nueva constitución obtiene mayor respaldo entre las personas más jóvenes, que este también es un dato que se ha estado esgrimiendo desde un primer momento, incluso en el plebiscito, ¿no? El 70% de quienes tienen entre 18 y 30 años así lo manifiesta, mientras que entre los mayores de 51 años este índice alcanza 55%. Entre quienes tienen más de 61 años, en tanto, el 38% opta por quedarse con la actual constitución. Según el informe del estudio, el sondeo se realizó con 1.781 casos, un panel de 2.000 personas, con una tasa de respuesta del 89% y con un margen de error de 2,38% a 95% de nivel de confianza. Una de las consultas apuntó si para acortar el tiempo de elaboración sea el Congreso el que redacte el nuevo texto. Y atención, porque acá 61% dijo que le parecería mal, versus el 26% que respondió que le parecería bien. Hay un 13% que dice que no sabe. Y entre los encuestados de 18 y 40 años, el 64% considera o coincide en que les parece mal que sea el Congreso el que redacte el nuevo texto constitucional. Importante, porque no mejora la imagen del Congreso, del Parlamento, respecto de esta situación en particular, el proceso constitucional. En cuanto a las características del nuevo órgano redactor, la encuesta consultó si era mejor que lo hiciese una convención 100% elegida o una mixta, mitad elegida popularmente y la otra mitad por los expertos designados por el Congreso. Ahí, del total, el 35% se inclinó porque el nuevo órgano sea elegido íntegramente, mientras que el 57% ya respondió que preferiría una convención mixta y un 8% que no sabe. Interesante esto, porque hay un vuelco enorme. O sea, ya no quieren 100% elegidos, sino que haya una participación de expertos, un 57%, todo en vista después del fracaso de la Convención Constitucional anterior. Pero ¿quiénes son los expertos? Eso, medio difícil de entender además, porque en este planteamiento, por lo menos de esta pregunta, son expertos designados por el Congreso. O sea, no son los parlamentarios directamente, pero sí personas cercanas. Claro, una cuarta pregunta es sobre esto y cada encuestado pudo dar preferencias a más de una opción. Al respecto, el 84% dijo que consideraría como tales a abogados con estudios en el extranjero especializados en derecho constitucional, siendo esta la categoría de mayor respaldo obtuvo. O sea, abogados con estudios en el extranjero especializados en derecho constitucional. Eso en primer lugar, característica de expertos. En segundo lugar apareció universitarios de diferentes profesiones con grado de magíster o doctorado, una opción que concitó el 72% del acuerdo de los consultados. Y mucho más atrás se ubicaron expresidentes de la República, solo el 16% de las preferencias, exrectores de universidades en tanto llegaron al 10%, exministros de Estado, 8%, exalcaldes, solo el 6% de respuesta que los consideraron expertos, y exparlamentarios llegaron a un magro 4%. Por edad se puede concluir que los mayores de 61 años le dan mayor importancia a los expresidentes, ahí optan en un 22%, mientras que los menores de 40 años les tuvieron menos consideración como expertos, con un 14%. Oye, me parece interesante lo que aparece hoy día en el diario La Tercera. Hay una entrevista a Andrés Joanet, recordemos que es el único parlamentario que está con los amarillos, y él habla de Pancho Malo, de todo lo que ha pasado y el espacio que le han abierto a esta persona, conocido como Pancho Malo, pero que incluso estuvo en el Congreso. Andrés Joanet se refiere a la mesa paralela. Recordemos que hay una mesa paralela de la cual él formó parte cuando se anunció en un punto de prensa, después se retiró. El parlamentario dice que el objetivo solo fue montar un espacio de debate y coordinación, pero que con el tiempo todo se distorsionó, y dice, y capotó esta mesa paralela de discusión constitucional. Claro, en particular por lo que sucedió en la semana pasada con la invitación, ya decías, a Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, y después el altercado protagonizado por el diputado Gaspar Rivas. Entonces el diputado Joanet se distanció de esa mesa. La política no puede estar vinculada a la violencia, decía. Nunca voy a tolerar la violencia en la esfera pública y menos invitar a gente que efectivamente ha amenazado. Algunos dirán que hay que ser tolerantes, pero no, yo no soy tolerante con la violencia. Ese tipo de personas dañan nuestra convivencia democrática y por lo tanto no deben ser toleradas, dice quien también fue intendente. ¿Y por qué decidió sumarse a esta mesa paralela? Ese espacio se distorsionó, dice. El día que dimos la conferencia de prensa, lo que nosotros hicimos fue decir que iba a haber una coordinación entre estos parlamentarios por el tema constituyente, pero eso no era una mesa paralela. Nosotros solo dijimos que íbamos a hacer una coordinación para ir viendo cómo se desarrollaba el tema constitucional. Todo eso se distorsionó, dijo. Y le preguntan por qué. Y él dice, por dos cosas que no están bien. Uno puede generar espacios de debate en el Parlamento y todos los espacios que sean yo los aplaudo y estimulo. El problema es que se puso esta mesa paralela a la misma hora en que la otra instancia está discutiendo sobre cómo avanzar con
el proceso constitucional. Eso es lo primero, no me parece, porque poner las cosas a la misma hora es hacer un gallito que no corresponde. Y segundo, porque cualquier posibilidad de coordinar algo se terminó por sepultar cuando aparece este personaje, se refiere a Pancho Malo, que es una persona que a lo menos ha intimidado a parlamentarios de forma muy agresiva. Habiendo tanta gente en Chile que estaría encantada de participar en diálogos, se le termina invitando a él. Se dice que él lo habría solicitado, sí, pero hay muchos otros que estarían solicitando lo mismo y perfectamente se le puede decir que no. Y dice que fue un error haberlo invitado a una persona que por lo bajo estuvo intimidando a un senador de la República, en este caso el presidente de la UDI, el senador Macaya, y no me parece que en ese contexto se le reciba en el Parlamento. Esa instancia no solo se vio envuelta en lo de Pancho Malo, también estuvo la situación de violencia del diputado Gaspar Rivas. Le preguntan por qué la instancia derivó en esto y él dice, eso pasa porque las cosas se están haciendo mal. Yo recuerdo que en el contexto de la violencia de octubre de 2019, la primera línea fue recibida en el Congreso, invitada por el ex senador Alejandro Navarro. Me parece reprochable ese tipo de situaciones, no las acepto, no las comparto, y menos esto de generar violencia dentro del Parlamento, porque efectivamente se están generando estos diálogos paralelos y la verdad es que no entiendo mucho cuál es el sentido. Ese día que nosotros hicimos la conferencia de prensa, en la que además se nos coló el diputado Rojo Edwards, dice. Mira, hay varias cosas acá, Caterina. Lo primero es que este Pancho Malo está relacionado con este grupo llamado Patriotas, ¿no? Sí, Team Patriota. Ese grupo. En segundo lugar, algunos lo vinculan con el Partido Republicano, Patriota Republicano. Aquí tiene que haber una decisión tajante con respecto a este tipo de cosas. ¿Qué hace Pancho Malo en el Congreso? ¿Qué diablo está haciendo ahí Francisco Muñoz? Entonces, evidentemente que hay una distorsión y tiene razón el diputado Joanet, pero algo está ocurriendo de que no solamente hay sectores de izquierda que amparan la violencia, sino que también hay sectores de la derecha que coquetean con la violencia. De eso no cabe la menor duda. Y la demostración es esta, ahí está. Ojalá que se terminen este tipo de cosas y estas ambivalencias, ¿no?, que hay con la violencia, porque es fácil criticar a la izquierda, pero cuando se tienen estos flancos, ¿no? Y estos flancos hay que eliminarlos. Ahora, no ha sido toda la derecha, es verdad, muchos de la derecha criticaron a Pancho Malo, es cierto, pero falta ese sector de la derecha que coquetea con él. Efectivamente. Un último dato respecto de encuestas. Vamos a hablar de otros datos de la CADEM, pero en particular del proceso constituyente. También se preguntó acerca de si es que está de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. Hay un 68% que dice que sí. De todas formas pierde 3 puntos esa opción. Tenía 71% la semana pasada, ahora tiene 68%. También se pregunta cuál es la preferencia por el cambio constitucional. Dicen que mayoritariamente las personas prefieren cambiar la actual constitución y redactar una nueva, con un 46% que de todas formas pierde 2 puntos, pero eso está en el margen de error. Nuevo plebiscito o partir de plebiscito de entrada, se pregunta, las personas en la mayoría creen que hay que hacer un plebiscito de entrada que defina si hay que reformar la Constitución o hacer una nueva. Eso como parte de algunos de los datos que también preguntó la encuesta CADEM respecto al proceso constitucional. Sí, a propósito de esto, hay muchísima preocupación entre los sectores que están negociando el nuevo camino constitucional acerca del apoyo que podría tener Republicanos en las encuestas y el Partido de la Gente. Y recordemos que el Partido de la Gente está proponiendo justamente el plebiscito de entrada. Entonces miran que el Partido de la Gente tiene muchos militantes, miran que las encuestas ha ido subiendo, miran a su vez las encuestas, la que tú dices, que dicen que la gente o mucha gente está dispuesta a o prefiere un plebiscito de entrada, que es lo que propone el Partido de la Gente. Y entonces algunos dicen que esto es pura ganancia desde el punto de vista electoral del Partido de la Gente. Por eso están mirándolo con atención. Más allá de eso, el acuerdo constitucional es que no haya plebiscito de entrada. Ese es el acuerdo entre prácticamente todos los partidos. Estar informado es un derecho irrenunciable. Radiograma.